Estimados oyentes, sean bienvenidos al podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. Bienvenidos. Estimada audiencia, amigas y amigos, sean bienvenidos a este nuevo espacio comunicacional que estamos promoviendo desde la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, con la finalidad de generar procesos de acompañamiento y de información a la población asegurada en estos tiempos de pandemia del virus del COVID-19. Este episodio se enfoca en los aspectos psicológicos a ser tratados durante la pandemia. En este caso, nos vamos a referir a un tema fundamental, como es la salud mental. Para tal cometido, hemos invitado a Mónica Ceballos Medina, psicóloga de profesión, magíster en psicología, quien actualmente trabaja en el Servicio Psicológico de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. Bienvenida, licenciada Mónica Ceballos, al podcast. Un saludo a todas las personas que van a escuchar el audio. Mi nombre es Mónica Ceballos Medina, soy magíster en psicología, trabajo en la Caja Nacional de Salud en la Regional La Paz y soy psicóloga de profesión. Y bueno, iniciamos esta entrevista con una pregunta súper importante, licenciada Ceballos. ¿En qué consiste el Servicio de Psicología de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz y sobre todo, cómo funciona? La función que cumple es bastante grande. Generalmente nosotros brindamos una atención psicológica a los beneficiarios asegurados. Se atiende en una mayor dimensión al paciente como tal, pero también se toma en cuenta y se valora a la familia y al entorno de este paciente. Se trabaja en diferentes ámbitos como son la prevención, la evaluación de la situación del paciente en sí, se genera la intervención con ellos, se hace el seguimiento hasta poder lograr en un futuro una alta segura. Además, en este tiempo que hemos estado atravesando, tiempo de pandemia, también se ha estado atendiendo al personal de salud en sus diferentes ámbitos. Un punto muy importante, licenciada, y una consulta específica. ¿Cómo el asegurado puede acceder al servicio de psicología? Generalmente el asegurado accede a través de la interconsulta. Es el médico quien hace la derivación al área de psicología. Sin embargo, una persona asegurada que se sienta indefenso, que sienta que requiere el servicio, también lo puede solicitar mediante alguna área, ¿no? Por ejemplo, un trabajo social o con el mismo médico tratante. Licenciada Ceballos, ¿y los asegurados dónde pueden acceder a este servicio? Se atienden tanto en consulta externa como en hospitalización. En la actualidad nos encontramos en 13 centros de la Caja Nacional de la Regional La Paz. Tenemos psicólogos que atienden en el Hospital Lugo, en el ICE Geriátrico, en el ODE Oncológico, tenemos en el PAICE La Paz, en el PAICE El Alto, en el ODE Materno Infantil, en el Instituto Boliviano de Rehabilitación, en el IDR, en el CIRI, en Psiquiatría, en el Hospital Obrero 30, Santiago II, en el Hospital Obrero 1, tenemos en el CINFA Manco Cápac y en el CINFA 9 de Abril, ¿no? Entonces, como le digo, se cuenta en consulta externa y también en internación, en hospitalización, la atención de pacientes. Muy importante este dato, licenciada, porque es súper importante que cada asegurado conozca en qué lugares puede acceder a este servicio. Y ya ingresando un poco más a la temática que nos convoca hoy, por favor nos puede explicar qué es la salud mental en las personas y por qué se debe cuidar este aspecto, y mucho más en el contexto de la pandemia mundial que estamos viviendo. Bueno, la salud mental trata el bienestar psicológico de la persona, es decir, el bienestar emocional, que además el bienestar psicológico, el bienestar emocional conlleva un bienestar emocional. Es el poder estar bien con uno mismo y al estar bien con uno mismo, pues uno va a estar bien con el resto.
que no solamente involucra el trabajo, ¿no? También involucra lo que es la familia, la escuela, dependiendo del ámbito en el que se pueda ubicar la persona. Bueno, ¿y por qué debemos cuidar este aspecto mucho más en el contexto de la pandemia? Como usted me decía, es porque necesitamos estar bien con nosotros y también con el otro. Y en el tiempo de pandemia nos ha traído una situación desconocida para cada uno de nosotros, por lo tanto tenemos espacios de tiempo con los que no contábamos antes. Esto nos ha sacado de nuestra rutina, nos ha sacado del cotidiano y muchas veces las personas no tienen las herramientas, no cuentan con las herramientas necesarias emocionales para poder enfrentarse a una nueva situación. Nos cuesta. Sobre todo yo veo mucho en Bolivia que le cuesta a la persona, al boliviano en sí, el cambio. Siempre se opone al cambio y esta pandemia no nos ha dado lugar a elegir. Ha venido como algo radical que se ha dado, que se tenía que cumplir. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, es muy difícil que alguien más lo haga porque todos nos hemos encontrado en la misma situación. Exacto, como la prolongada pandemia ha provocado diversas situaciones favorables y desfavorables en las personas, afectando para bien o para mal sus relaciones familiares. Las relaciones humanas en las diferentes dimensiones han quedado profundamente afectadas a nivel mundial y de manera particular en nuestro contexto nacional y local. Sí ha provocado diversas situaciones, favorables y también desfavorables. Voy a empezar hablando de las desfavorables, ¿no? Donde se han podido generar, eso es lo que nosotros hemos podido observar en los diferentes centros, ¿no? Ya que psicología ha atendido a la población con COVID vía telefónica, entonces hemos podido ver cuáles son los elementos situacionales por los que ha atravesado cada una de las personas. Entonces hemos podido ver que se han desencadenado muchos trastornos, por ejemplo los trastornos o síndromes depresivos, síndrome de ansiedad, incluso mixtos. Se ha generado mucha disforia. La gente ha empezado a tener un grado de irritabilidad, de negativismo bastante fuertes, bastante obvios tras la pandemia, sobre todo tras el COVID. También se han generado muchas fobias, por ejemplo, el no poder relacionarse con otros, el no salir de casa o el no tocar a otras personas o el quedarse sin insumos para el hogar. Han sido fobias que se han magnificado en muchos casos. Incluso nosotros hemos tenido algunos casos que han llegado hasta psiquiatría tras esta pandemia, tras el COVID. Y también voy a ponerlo como un punto tanto negativo como positivo. Ha surgido el hecho de conocernos a nosotros mismos. La pandemia ha generado que nosotros estemos aislados tanto tiempo de la población, de la sociedad, de los amigos, de los bares, de toda la actividad social comúnmente que se realiza, y ha generado que tengamos más tiempo de conocernos, de estar con cada uno. Y eso pues ha desencadenado muchas inquietudes, muchas preguntas, también el pensamiento mágico de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que me va a suceder, me voy a quedar sin trabajo, qué va a ser de mi familia si me muero, etcétera. Y también ha generado situaciones familiares donde se han tenido que ver muchas familias, diría, incluso me atrevo a decir que hasta por primera vez se han tenido que ver las caras durante mucho tiempo. Conocerse, reconocerse, interactuar con las diferentes características emocionales, porque antes uno se enojaba y decía me voy, y se iba con los amigos, se iba al trabajo, pero ahora no había dónde ir. No había dónde escapar, por así decirlo, es un escape en muchas ocasiones estas entidades. Entonces lo que se ha tenido que hacer es lidiar dentro del hogar. Por eso es que incluso en las noticias hemos podido ver que han habido bastantes manifestaciones de agresividad, de violencia, feminicidios, ¿no? Infanticidios, a razón de la pandemia, ¿no? De no poder gestionar esta parte emocional con el otro. Ahora bien, dentro de los puntos favorables, también ha sucedido lo contrario en muchas personas, que parte del conocerse a sí mismo ha sacado cosas muy positivas, puesto que se ha encontrado una persona consigo mismo, ha podido replantear su vida, replantear sus capacidades. Sí, es por ejemplo lo que decíamos nosotras las psicólogas, la gente se ha logrado reinventar. No olvidemos que el ser humano es un ser social, pero que además evoluciona. Y la gente que ha podido evolucionar, que ha podido adaptarse a este tipo de cambios, ha generado estos cambios favorables, positivos. Como les digo, el reinventarse.
Hemos podido observar mediante redes, mediante todo, que se han inventado muchos chefs, han salido muchos chefs, chefcitos internos, ¿no? Han salido personas que han sabido acondicionar sus capacidades, incluso hasta para poder colaborar a otras personas. Se han creado fábricas de barbijos. Yo he visto, por ejemplo, a personas, incluso de nuestro personal. Había un señor que trabaja en el Hospital Obrero que él ha empezado a crear máscaras de protección y realmente le ha ido bastante bien porque ha llevado a muchos hospitales estas mascaritas de protección. Entonces eso ha generado, ¿no?, el poder reinventarnos, ¿no? Y como alguien me decía, refinanciarnos también. Por otra parte, también otra de las cosas favorables en las familias, como le decía, era negativo, pero también puede ser positivo. Se ha generado mucha unión familiar. Han habido familias que han aprendido a orar juntos, a comer juntos, a realizar juegos juntos, a cuidarse mutuamente. Nosotros hemos podido ver a hijos que nunca han atendido a sus padres, pues ahora protegerlos, estar pendientes de ellos, de que no se contagien, ¿no? Entonces se han suscitado aspectos muy bonitos dentro de la familia. Nosotros hablábamos con los pacientes y les decíamos, jueguen cartas, armen rompecabezas, y les ha ido bastante bien. Han dicho, ha sido interesante, licenciada, cuando hacían catarsis con nosotros, nos han ido comentando estas situaciones favorables por las que han ido atravesando. Ha generado mucho más unión, mucho más comprensión e incluso madurez en la familia. Entonces, licenciada, podríamos decir que este tiempo nos ha permitido manifestar lo mejor y lo peor de nosotros. Así es. Lo que pasa es que ya hasta ahora mismo desconocemos la magnitud del COVID y desconocíamos. Pensábamos que podía pasar como muchas otras cosas han pasado, más en Bolivia, que el boliviano siempre dice, pero nosotros somos fuertes. O la negación también. No existe el virus. La gente pensaba que el virus era algo traído políticamente, ¿verdad? O sea, han habido muchas interpretaciones al respecto, negando una realidad, lo cual evidentemente no ha ayudado a que nosotros podamos organizarnos mentalmente sobre los acontecimientos, que no podamos prever las situaciones. ¿Qué hemos previsto? En un anterior taller yo lo decía, lo que hemos previsto es el papel higiénico, ¿sí? Pero no hemos previsto ¿qué va a pasar si realmente esto está más prolongado? O sea, la gente no creía y todavía nosotros seguimos incrédulos al respecto, porque yo veo como mucha gente todavía sigue con ese estado de negación, o bueno, ya uno puede pensar incluso otras cosas, porque no se cuida, no se protege, entonces tampoco está protegiendo al otro, consideran que ya está todo calmo y no es así. Hablaba yo con algunas personas del exterior, quienes me decían, estamos entrando a la 5ª ola. Nosotros estamos saliendo de la 3ª e incluso hay bromas al respecto. El boliviano se caracteriza también por eso y eso es rico, ¿no? De alguna manera, porque salían memes que dicen, ¿no? Esto parece las series de Netflix. Cada vez hay una nueva ola, un nuevo episodio y es así. Entonces es algo con lo que tenemos también que aprender a vivir, pero desde el inicio no se ha visto la magnitud, no se ha visto la dimensión. Y el problema grande, considero, no solamente en Bolivia, sino en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países, es que lo último que se prevé es la salud mental. Y licenciada, ¿cómo ha sido la reacción del equipo psicológico de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz frente a toda esta situación donde todos los seres humanos quedamos afectados en diferentes niveles y cómo han reciclado en sus vidas toda aquella información negativa que les correspondió procesar? Muchas personas piensan que nosotros, por ser psicólogos, a veces no tenemos y no generamos sentimientos, emociones, ¿no? Y que también no las manifestamos, y no es así, somos seres humanos. Evidentemente, cada una de nosotras ha proyectado miedos, ha proyectado también angustias. Sin embargo, considero que las psicólogas de la Regional La Paz han sido personas muy valientes, se han puesto la camiseta de la Caja Nacional y han seguido atendiendo a los pacientes.
La mayoría ha estado atendiendo de manera virtual, pero se han mantenido los grupos y se ha tenido que trabajar en generar aspectos favorables a nuestros pacientes. Ha habido un grupo dentro de las 21 psicólogas que estábamos en ese entonces. Ha habido un grupo de 7 psicólogas que han atendido virtualmente, vía llamada telefónica, vía WhatsApp, incluso hasta con sus recursos propios, a más de 12,000 pacientes, entre ellos también al personal de salud. Al principio ha sido un poco complejo porque la gente no entendía por qué se les estaba llamando, pensaban que nosotros íbamos a brindar información epidemiológica y después al finalizar realmente hemos básicamente sido un centro de reclamos. Entonces ahí también nosotros hemos visto la salud mental del equipo de psicología y hemos dicho tenemos que poner un alto, porque la gente al principio era positivo todo, pero después ha ido cambiando la figura porque nos hemos visto en una nube oscura frente a la situación y a la realidad por la que estábamos atravesando en Bolivia. Por lo tanto, la gente también ha empezado a tener estas reacciones, ¿no? Irritabilidad, etcétera. Ya incluso hasta algunas compañeras han sido agredidas verbalmente, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido que ir disminuyendo esta tensión, ¿no? Pero de todas formas, aún así, se ha ido mandando mensajes. Hemos trabajado también con algunas pruebas psicológicas de ansiedad, depresión. Se han hecho derivaciones a médicos, a psiquiatría. Actualmente se sigue también trabajando con ellos, ¿no? Y se ha empezado a elaborar programas, proyectos para poder atender a nuestro personal. Donde existen psicólogas, pues se han ido generando propuestas para que el personal sea partícipe de estas acciones. Por lo menos en mi centro, donde yo estaba cumpliendo mis funciones como psicóloga, se ha aperturado un grupo de terapia para exclusivamente el personal, más allá de poder atender a todos los beneficiarios, familias, y no solamente ellos, sino las líneas telefónicas eran abiertas a todos nuestros asegurados y se ha hecho seguimiento a cada paciente que daba positivo al COVID, ¿no? Entonces ha sido un trabajo arduo, mientras la gente muchas veces se quedaba en casa y hacían turnos. Nosotras de verdad hemos trabajado hasta 24 horas porque recibíamos llamadas 3 de la mañana, 2 de la mañana y respondíamos. Por eso le digo, creo que el equipo ha sido muy valiente en ese sentido. Exacto, en este contexto descrito es importante también mencionar cómo ha sido el impacto psicológico para los médicos, enfermeras y demás personal de salud durante la pandemia. Creo que a todas las personas ha afectado bastante. Considero que a todo nuestro personal de salud que ha estado en primera línea, el impacto ha sido bastante fuerte. Hemos tenido situaciones de estrés muy severos, estados depresivos, ¿no? Que es el tema que estamos tratando ahora, fobias en los médicos, al punto de muchas veces no querer, digamos, acercarse a las personas, generalmente, como le digo, por el desconocimiento. Sin embargo, el personal de primera línea, al igual que el equipo de psicología, han tenido la profesión bien puesta para hacer frente a toda esta situación, a toda esta pandemia, ¿no? La verdad es que considero que la gente en sí y en general no ayudaba mucho en ese tiempo, en ese entonces, porque si podíamos nosotros cuidarnos, protegernos más, no salir tanto, yo creo que estas cosas hubieran sido diferentes. Nos hemos tenido que enfrentar de verdad a miedos que han sido magnificados de la noche a la mañana. No teníamos las condiciones como personal de salud para poder enfrentar toda una pandemia de forma tan abrupta como se ha suscitado, pero se ha hecho el frente, ¿no? Hemos estado ahí haciendo, como le decía, los turnos, todo el personal. Y bueno, yo sumaría a esto la policía y algunas otras entidades más que han estado en primera línea. Realmente el personal de primera línea en general ha sido muy valiente pese a todos los miedos. Por ejemplo, nosotros hemos atendido dentro de nuestro personal a policías que necesitaban mucho el apoyo psicológico, que se sentían desprotegidos. Realmente las personas han agradecido mucho el que se les haya realizado una llamada, que se les haya dado un mensaje. La gente se ha sentido en soledad porque además tenía que estar aislada. Entonces ha habido mucha gente que ha agradecido el servicio en general.
toda la razón. Y es que la salud mental es aquella situación que no es visible a simple vista y está llena de mitos y creencias que no ha favorecido al desarrollo humano en Bolivia. En este sentido, nuestro país requiere prestar una atención muy especial a la salud mental de cada uno de sus habitantes en las diferentes etapas de vida: infancia, juventud, adultez y adultos mayores, mediante políticas estatales adecuadas que permiten garantizar la calidad de vida y crear entornos saludables. Nadie puede negar que este tiempo de pandemia nos está obligando a repensar nuestra vida y nuestras prioridades. Y una de esas prioridades debe ser cuidar nuestra salud en todas las dimensiones: física, espiritual y sobre todo psicológica. Ahora vamos a hacer una pausa en esta interesante conversación que el podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz viene desarrollando, con la licenciada Mónica Ceballos, integrante del Servicio Psicológico. Continúa siempre con las medidas de bioseguridad en esta pandemia. Utiliza siempre la protección del barbijo, que cubra adecuadamente tu nariz, boca y mentón. Lávate permanentemente las manos con agua y jabón durante 45 segundos a 1 minuto o desinféctalas con alcohol al 70%. Continúa con el distanciamiento físico, 2 metros entre persona y persona. Todos somos corresponsables de nuestra salud. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. En nuestro siguiente episodio continuaremos conversando acerca de la salud mental, de manera particular sobre el tema de la depresión humana. Hasta entonces, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Llegamos al final de la emisión del podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. No olviden visitarnos en nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.cnslp.gov.bo. En Facebook nos encuentran como Caja Nacional de Salud /La Paz. En Twitter estamos como CNS Regional La Paz. Y en YouTube estamos como CNS La Paz. ¡Hasta la próxima!